Bienvenido al fascinante mundo de las mentes más brillantes de todos los tiempos. En esta línea de tiempo única en el mundo, vamos a explorar la vida y logros de los matemáticos que han marcado un antes y un después en la historia del conocimiento humano. Desde genios visionarios como Pitágoras, Euclides, hasta los revolucionarios del siglo XX como Henry Lebeck y Grigori Perelman. Cada uno ha dejado una huella imborrable en el paisaje matemático y es momento de abrocharse los teoremas y prepararse para un viaje inspirador a través de los siglos donde vamos a descubrir cómo sus teoremas, conjeturas y descubrimientos han dado forma no solo a las matemáticas, sino también a la comprensión del universo que nos rodea. Si el video te gusta, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Es momento de aprender de historia de la matemática al estilo del profe John, y esto es Math Fucking Rocks. Esta línea de tiempo es primordial para cualquier curso de matemáticas porque entender la historia de estos matemáticos y cómo ha ido evolucionando la matemática a lo largo de los siglos es primordial para cualquier curso de matemáticas. Esta línea habla de los mejores matemáticos de todos los tiempos y se la puedes poner a tus estudiantes, o si eres un alumno vas a aprender de todos estos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero, partiendo de precálculo, llegando a álgebra lineal, cálculo universitario nivel Harvard, ecuaciones diferenciales, lógica matemática y demostraciones, variable compleja, métodos matemáticos para la física, topología, álgebra, teoría de anillos, teoría de grupos, en fin, todas las matemáticas que vas a ver en la carrera, ya seas ingeniero, licenciado, físico, químico, las vas a encontrar en este canal. Cursos completamente académicos con pizarrón, demostraciones, ejercicios, teoremas y sobre todo 7 libros para que practiques el tema que te estoy enseñando. Hoy en día 2100 personas pagan la membresía de este canal y solamente tienes que darle unirte para disfrutar de este beneficio. Serán los mejores $2 invertidos de tu vida. Así que te espero antes de comenzar con esta línea de tiempo tan maravillosa. Tales de Mileto 624 a.C. establece el teorema de Tales, que dice que si una línea es trazada paralela a uno de los lados de un triángulo, corta a los otros dos lados en segmentos proporcionales. ¿Quién no ha estudiado geometría plana y ha utilizado este teorema de Tales? Aquí las aportaciones en geometría también probó que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales y que un círculo es bisecado por su diámetro. Hizo aportaciones en mediciones de alturas, métodos deductivos y las aplicaciones prácticas en ingeniería y navegación, con Apastamba de 598 a.C. Es conocido por escribir uno de los Shulva Sutras, textos que contienen reglas para la construcción de altares de fuego y que utilizó primordialmente antes que el teorema de Pitágoras. Introdujo conceptos para construir figuras geométricas como cuadrados, rectángulos, usando cuerdas, y además el teorema del triángulo rectángulo es una versión anterior al famosísimo teorema de Pitágoras. También describió métodos para encontrar áreas de diferentes formas y raíces cuadradas. Pitágoras de Samos, 505 a.C. Tenemos el teorema más famoso de la matemática, el teorema de Pitágoras, además de la escuela pitagórica, que es una escuela que combinaba filosofía, religión y matemáticas. Sus seguidores, los pitagóricos, hicieron importantes contribuciones en varias áreas del conocimiento: números y música, números figurados, y también tenían la idea de que todo es un número. Así de locos estaban los pitagóricos. Panini de Shalatula, 406 a.C. Aunque es más conocido por su obra lingüística, su gramática sánscrito, Ashtadalaya, es un ejemplo temprano de formalismo de reglas matemáticas aplicadas al lenguaje. Utilizó
el método formal para tener esa notación que anticipa conceptos de la lógica y las matemáticas modernas. También trabajó un poco con la teoría de conjuntos, sobre la estructura del lenguaje que influyó en ideas relacionadas con la teoría de conjuntos y lógica matemática posteriormente. Zenón de Elea, 435 a.C. ¿Quién no ha escuchado esa paradoja de Zenón? Que cuestionaban los conceptos del infinito, la continuidad y, por ejemplo, la paradoja de Aquiles y la tortuga, que demuestra que Aquiles nunca podía alcanzar a la tortuga si ésta tiene una ventaja inicial. Ya en el canal he hablado de ella y llegó cientos de años después la respuesta a este gran enigma donde no podíamos alcanzar a una tortuga que estaba delante de nosotros. También habló de la dicotomía, que plantea que para recorrer una distancia uno siempre debe llegar a la mitad del camino primero, lo que lleva a una división infinita. Esa paradoja de Zenón llevaron a importantes discusiones filosóficas y matemáticas sobre el infinito, esa continuidad y el tiempo, influyendo en el desarrollo del cálculo y la teoría de límites. Hipócrates de Cos, 410 a.C. Aunque Hipócrates es más famoso por su trabajo en medicina, ¿cómo no hemos escuchado ese juramento hipocrático? Pero también aquí en matemáticas utilizó la observación y el razonamiento lógico, que realmente no hizo aportes directos a la matemática, pero sí se enfocó hacia lo que es el método científico. Con ese enfoque racional y basado en la observación, influyó en el desarrollo del método científico, que es fundamental para la investigación matemática. Arquitas de Tarento, 381 a.C. Arquitas fue un filósofo pitagórico y matemático que aplicó principios matemáticos a la filosofía y la física. También hizo geometría, que se le atribuye la solución del problema de duplicar el cubo, que es el problema de Delos, usando un método geométrico que involucraba la intersección de curvas. También trabajó en la teoría de la proporción, desarrolló teorías sobre relaciones matemáticas que influyeron en el trabajo posterior al gran Euclides. Teteto de Atenas, 369 a.C. Trabajó en la teoría de números irracionales, hizo una teoría avanzada sobre los números, extendiendo el trabajo de Pitágoras y otros matemáticos griegos. También hizo sólidos platónicos, que describió y clasificó los 5 sólidos regulares, también conocidos como sólidos platónicos: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e isocaedro e icosaedro. Trabajó en problemas geométricos y fue una fuente de inspiración y colaboración para Euclides, quien incorporó muchos de los resultados de Teteto en los elementos. Eudoxo de Cnido, 355 a.C. Desarrolló el método de exhaustión, un precursor del cálculo integral, además que permite aproximar el área de figuras curvas mediante polígonos inscritos y circunscritos. También trabajó en la teoría de proporciones, que fue fundamental para el desarrollo de la matemática griega, así como contribuciones a la astronomía, proponiendo el modelo de esferas homocéntricas para explicar el movimiento de los planetas y estrellas. Aristóteles, 322 a.C. Aunque no es conocido principalmente como matemático, Aristóteles desarrolló la lógica formal, estableciendo principios fundamentales para el razonamiento deductivo que son esenciales para la matemática. ¿Qué sería de la matemática sin la lógica? Serían puros numeritos, puras letras, puras variables, sin orden, sin cordura. Los fundamentos de la matemática. Ese trabajo filosófico incluyó discusiones sobre los fundamentos de la matemática, la naturaleza de los números, las magnitudes y la relación entre matemáticas y la realidad. Por cierto, aquí en el canal tengo un curso de lógica matemática y demostraciones, que es el que recomiendo que debes de tomar primero antes de los 20 cursos posteriores. Debes saber el lenguaje de la matemática, cómo se hacen los razonamientos deductivos, y ese curso está completamente disponible para que lo puedas ver en este momento si aprietas el botón de unirte. Estratón de Lampsaco, 288 a.C. Conocido como el físico, aplicó principios matemáticos a la física estudiando temas como el movimiento, la gravedad y la presión. También hizo estudios en hidrostática e influyó en el desarrollo posterior de la física matemática, especialmente en la obra de Arquímedes. Y ahora me voy a poner de pie porque es momento de hacer
mención de el gran Euclides de Alejandría. Los elementos es el inicio de toda la matemática moderna como la conocemos. Su obra más famosa, una compilación de todo el conocimiento geométrico de su tiempo. Los que acabo de mencionar, todos ellos estaban metidos en los elementos. Se convirtió en el bestseller de esos tiempos, el libro de texto de geometría más influyente durante muchos siglos. Además, estableció el sistema axiomático para la geometría, y de ahí es como los matemáticos trabajamos, de un sistema axiomático. Primero nos inventamos unas reglas y de ahí empezamos a hacer demostraciones. Todo esto a partir de un conjunto de axiomas y postulados se deducen teoremas mediante la lógica deductiva. También trabajó en la teoría de números, dando resultados importantes como la prueba de la infinitud de los números primos y el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor. Este podemos decir que es el padre padrino de la matemática. Seguimos de pie con otro grande, Arquímedes de Siracusa. Formuló el principio de flotación. Eso tiene que ver más con física, de cómo un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado, pero también lo hacía la matemática. Utilizó el método de agotamiento para calcular áreas y volúmenes. Es el método de exhaustión. Eso era tratando de aproximar el área bajo una parábola y el volumen de una esfera. También la ley de la palanca y las matemáticas aplicadas, que tenía sus poleas compuestas, el tornillo de Arquímedes, aplicando principios matemáticos a la ingeniería. Esa máquina que disparaba rayos solares era un tremendo crack, el gran Arquímedes. Eratóstenes, 234 a.C. La malla de Eratóstenes, que es un algoritmo eficiente para encontrar todos los números primos hasta un número dado, conocido como la criba de Eratóstenes. ¿Recuerdas cuando salió un loquito a decir que había resuelto la hipótesis de Riemann con una criba parecida? Eratóstenes tenía una criba mejor que ese personaje que salió recientemente. Cálculo de la circunferencia de la Tierra con notable precisión utilizando geometría y la observación astronómica. Contribuyó al desarrollo de la geografía y cartografía, creando uno de los primeros mapas del mundo conocido y realizando estudios sobre la inclinación del eje terrestre. Apolonio de Perga, 221 a.C. ¿Cómo no hablar de Apolonio? Con esas secciones cónicas que te torturan en la secundaria cuando empiezas a ver geometría analítica. Es un tratado llamado Cónica exhaustivo sobre las propiedades de las cónicas, elipses, parábolas e hipérbolas. Introdujo términos y conceptos que aún se utilizan hoy en día. Es el padre padrino de la geometría analítica. También las líneas tautocronas, que son las propiedades de esas líneas, y la braquistocrona, problemas fundamentales de la física y el cálculo variacional. Esa braquistocrona es la que se menciona en Spider-Man 2. Changzhang, 220 a.C. Llegamos a las matemáticas chinas antiguas. Aunque hay muy poca información sobre este personaje, se sabe que contribuyó al desarrollo de las matemáticas en la antigua China durante la dinastía Han. Los matemáticos chinos de esa época hicieron avances significativos en aritmética y geometría, incluyendo el uso de métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales y el cálculo de áreas y volúmenes. Se dice que aquí tenemos ese método de eliminación gaussiana por un chino. Imagínate, a Gauss ya le habían comido el mandado en el año 220 a.C. Hiparco de Nicea, 190 a.C. Considerado el padre de la trigonometría, Hiparco creó la primera tabla de cuerdas, una precursora de las tablas de senos, cosenos, tangentes que actualmente utilizamos. También desarrolló métodos para calcular la distancia y tamaño de la luna y el sol. Introdujo el uso de un sistema de coordenadas celeste que más tarde influiría en el sistema de latitud y longitud. Herón de Alejandría, 10 a.C., conocido por esa fórmula para calcular el área de un triángulo a partir de sus lados usando el semiperímetro. Esa fórmula tan bella, tan hermosa, involucra esa S, unas sumas parciales, una delicia. También tiene varios tratados sobre mecánica e ingeniería, incluyendo dispositivos como la eolipila, que es una primitiva máquina de vapor, métrica, que es su obra
un compendio de fórmulas y métodos para calcular áreas y volúmenes de diversas figuras geométricas. Menelao de Alejandría, 70 después de Cristo. El teorema de Menelao, un teorema de geometría esférica que relaciona los lados de un triángulo esférico con los segmentos que intercepta una línea transversal. También en geometría esférica tenemos su trabajo Sphärica, una obra fundamental de geometría esférica crucial para la astronomía y la navegación. Claudio Ptolomeo, año 220. Aquí ya son después de Cristo, vamos en una línea de tiempo. Su obra más influyente es un compendio de conocimientos astronómicos y matemáticos que incluye una detallada del sistema geocéntrico. También desarrolló tablas trigonométricas y teoremas relacionados como el teorema de Ptolomeo para cuadriláteros cíclicos. También escribió Geografía, una obra que aplicaba métodos matemáticos a la cartografía y la descripción del mundo conocido. Liu Hui, año 220 después de Cristo. Escribió un comentario sobre el clásico matemático chino, los 9 capítulos sobre el arte matemático, clarificando y mejorando muchos de los métodos allí presentados. También un método de exhaustión para hacer esas aproximaciones de área y volumen, dando una prefigura a lo que era posteriormente o sería el cálculo integral. Desarrolló métodos para calcular volúmenes de sólidos como el tetraedro y el cilindro, utilizando principios geométricos avanzados. También desarrolló y mejoró métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales y desarrolló técnicas de interpolación para obtener resultados más precisos en sus cálculos. Diofanto de Alejandría, año 250. Aritmética, su obra más famosa. ¿Quién no ha trabajado con aritmética, teoría de números? Que espero que sea el curso número 22 aquí en el canal, que es maravilloso y ahí se utilizan esas ecuaciones diofánticas que créeme que son una delicia. Este tratado, que es su obra más famosa, presenta soluciones a problemas algebraicos utilizando métodos que anticipan el álgebra moderna. Las ecuaciones diofánticas es conocido por ese estudio de ecuaciones polinómicas que tienen soluciones enteras o racionales. Estas ecuaciones se conocen hoy en día por ese nombre como ecuaciones diofánticas. Introdujo un sistema de notación simbólica para representar ecuaciones, operaciones, que es un paso importante hacia el desarrollo del álgebra simbólica. También trabajó en problemas específicos de números enteros y sus métodos influyeron en el desarrollo posterior de la teoría de números. Papus de Alejandría, año 300 después de Cristo. Su obra más importante es una recopilación de los conocimientos matemáticos de su tiempo que incluye teoremas de geometría, aritmética y mecánica. El teorema de Papus, teorema fundamental en geometría proyectiva que relaciona las distancias entre puntos en una configuración hexagonal en un plano. También estudió y describió la ubicación del centroide de diversas figuras planas y sólidos. Aryabhata, año 476 después de Cristo. Su obra maestra, llamada Aryabhatiya, es un tratado en verso que cubre una amplia gama de temas matemáticos y astronómicos, que incluye aritmética, álgebra y trigonometría. Introdujo el concepto del seno y desarrolló tablas de senos, una contribución crucial para el desarrollo de la trigonometría. También trabajó en la resolución de ecuaciones cuadráticas y desarrolló métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales e indeterminadas. También dio una aproximación del número pi. Brahmagupta, año 589 después de Cristo. Su obra más conocida donde representa avances significativos en aritmética y álgebra. También es el padre de los números negativos y el cero, uno de los primeros en tratar los números negativos y el cero como números legítimos en cálculos matemáticos. Estableció reglas para las operaciones con estos números. El gran Brahmagupta también tiene las ecuaciones cuadráticas, geometría y trigonometría, donde desarrolló las fórmulas para el área de un cuadrilátero cíclico y el área de un triángulo en función de sus lados. También tenemos la identidad de Brahmagupta, que se utiliza para resolver ciertas ecuaciones diofánticas de cierta característica. Bhaskara I, año 600. Sus principales obras, que contienen contribuciones en astronomía y matemática, proporcionó métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, desarrolló fórmulas y tablas trigonométricas y dio una aproximación más precisa del seno. Mohammed al-Khwarizmi, el padre del álgebra, año 780. Su obra más influyente, de la cual provienen los términos álgebra y algoritmo. Este libro sistematizó las soluciones a ecuaciones lineales y cuadráticas, introdujo el sistema numérico decimal indoarábigo en el mundo islámico y posteriormente en Europa.
Escribió tratados sobre geografía y astronomía, incluyendo tablas astronómicas basadas en las observaciones y teoría de astrónomos indios y griegos, algoritmos y difusión de su conocimiento. Es uno de los matemáticos más grandes que ha habido y aquí en el canal ya le he dedicado un video completo. Al-Kindi, año 803. Contribuyó al desarrollo de la astronomía y las matemáticas en el mundo islámico, supervisó la traducción y comentó numerosas obras griegas y persas sobre matemáticas y ciencias, preservando y transmitiendo conocimientos antiguos. Desarrolló trabajos en geometría y trigonometría esférica, influenciando el desarrollo posterior de la trigonometría en el mundo islámico. Ibn Qurra al-Sabi al-Harrini, año 836. Un prolífico matemático y astrónomo y traductor durante el periodo islámico temprano. Trabajó en teoría de números, resolvió problemas matemáticos complejos, incluyendo problemas de álgebra y ecuaciones polinómicas. Trabajó en mecánica teórica y desarrolló el concepto de momento angular en la mecánica celeste, esas matemáticas que estudian el universo. Ibn Sinan ibn Thabit ibn Qurra, 908. Destacó en matemáticas aplicadas, especialmente en geometría y astronomía, hizo contribuciones en trigonometría esférica y aplicada, desarrollando métodos avanzados para calcular posiciones planetarias y estelares. También trabajó en la teoría de números, resolviendo ecuaciones diofánticas y explorando propiedades de los números enteros. Ibn Haytham, año 965. Tiene un libro de óptica donde estableció principios fundamentales de la óptica geométrica y realizó estudios sobre la refracción y la reflexión y la formación de imágenes. También contribuyó al desarrollo del método científico experimental, enfatizando la observación y la experimentación como base del conocimiento científico. Realizó particularmente aportaciones en geometría y en álgebra. Mohammed ibn Amr al-Biruni, año 973 después de Cristo. Hizo aportaciones a la astronomía, matemáticas, geografía y otras ciencias. Escribió tratados sobre geometría esférica y plana y realizó mediciones astronómicas precisas que influyeron en la determinación del radio terrestre. Omar al-Khayyam, año 1048. Es conocido por su trabajo en álgebra, incluyendo soluciones a ecuaciones cúbicas y el desarrollo de métodos para resolver ecuaciones cuadráticas e indeterminadas. También escribió tratados sobre geometría que abordan problemas relacionados con la construcción de figuras geométricas y la medición de áreas y volúmenes. Y ahora llegamos al gran Bhaskara II. Escribió esta obra monumental, Siddhanta Shiromani, que consta de 4 partes. La primera, aritmética, álgebra, esferas y astronomía. Es un grande entre los grandes. Desarrolló métodos para resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas, incluyendo ecuaciones indeterminadas y sistemas de ecuaciones lineales. También introdujo conceptos que prefiguran el cálculo diferencial, como la derivada y el concepto de infinitesimales. Imagínate, Bhaskara ya tenía las ideas de Newton y Leibniz en la palma de la mano. Leonardo Vigoglio Pisano, alias Fibonacci, año 1170. Escribió el libro Liberabashi, que introduce al mundo occidental el sistema numérico indoarábigo y sus aplicaciones en el comercio, la contabilidad y otros campos. ¿Cómo no hablar de Fibonacci con esa sucesión de Fibonacci? Describió la fórmula en la cual cada número es la suma de sus dos anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, que vemos hermosamente en la naturaleza. Contribuyó al desarrollo del álgebra en Europa, incluyendo problemas de ecuaciones cuadráticas y el estudio de números perfectos. Mohammed Nasir al-Din al-Tusi, año 1201. Matemático, astrónomo y filósofo persa, conocido por su trabajo en trigonometría, geometría y astronomía. Desarrolló tablas trigonométricas más precisas y avanzó en el estudio de las funciones trigonométricas y sus aplicaciones en astronomía. Qin Yu Zhao, año 1202. Escribió una obra fundamental que introduce y desarrolla el método de la regla de la cruz para resolver ecuaciones polinómicas. Este método anticipa técnicas modernas del álgebra lineal y las matrices. Contribuye también al desarrollo del álgebra y la teoría de números en China con ese estudio de ecuaciones indeterminadas y cúbicas. Zhu Xijie, año 1265. Escribió un tratado matemático clásico que aborda una amplia gama de temas incluyendo aritmética, álgebra, geometría y métodos para la resolución de ecuaciones cúbicas y cuárticas. Introduce métodos para resolver ecuaciones polinómicas de grado superior, incluyendo la aplicación de métodos geométricos para la solución de problemas algebraicos. Hassan Muhammad al-Farisi, año 1267. Un matemático y astrónomo
astrónomo persa conocido por sus contribuciones en la trigonometría y la geometría. Utilizó métodos avanzados para calcular senos y cosenos de ángulos y desarrolló nuevos métodos para la interpolación de funciones trigonométricas. Levi Ben Gerson, año 1288, un destacado matemático, astrónomo y filósofo judío de la Edad Media. Escribió tratados sobre geometría, incluyendo métodos para la medición de áreas y volúmenes de figuras geométricas, así como el estudio de las propiedades de las cónicas. También desarrolló métodos trigonométricos y aplicaciones en astronomía, contribuyendo al cálculo de posiciones planetarias y estelares. Nicole Oresme, año 1322, un destacado filósofo y matemático francés durante la Edad Media, contribuye al análisis matemático, incluyendo el estudio de las series infinitas y la teoría de la proporción. Escribió también en geometría euclidiana y no euclidiana, discutió los problemas relacionados con áreas y volúmenes de figuras geométricas y aplicó principios matemáticos en el estudio de temas económicos y políticos como la moneda y la teoría del valor. Madhava de Sangamagrama, año 1340. Fue el fundador de la Escuela de Matemáticas en Kerala, en el sur de la India, conocida por sus contribuciones a las matemáticas y la astronomía. Desarrolla series infinitas para representar funciones trigonométricas, anticipando el desarrollo del cálculo infinitesimal en Occidente. Introduce nuevas técnicas del cálculo de senos y cosenos, utilizando métodos iterativos que se asemejan a los métodos modernos de aproximación. Kamshid Masud At-Kaschi, año 1380, un matemático que hace aplicaciones a la geometría, ecuaciones trigonométricas y cálculo de las derivadas anterior a lo que fue Newton y Leibniz. Nicolás de Cusa, año 1401, un teólogo, filósofo y matemático alemán del Renacimiento temprano que contribuye a la geometría y la aplicación de principios geométricos en la teología y la filosofía. Desarrolla ideas sobre la medición y la infinitud, anticipando conceptos que influirán en el desarrollo del cálculo infinitesimal. Johann Müller Regiomontanus, año 1436, astrónomo y matemático alemán conocido por su trabajo en astronomía, trigonometría y geometría. Produce tablas astronómicas precisas que mejoraron la navegación y la predicción de posiciones planetarias. Apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico y trabajó en la revisión de los modelos astronómicos tradicionales. Leonardo da Vinci, año 1452, un genio polímata del Renacimiento italiano, conocido por sus contribuciones en arte, ciencia e ingeniería. Trabajó la proporción áurea, donde estudió esta proporción y su aplicación en el arte y la arquitectura, influenciando la estética y la teoría del diseño. Investigó principios de mecánica dinámica, incluyendo estudios sobre la fricción, el movimiento del agua y la teoría de máquinas simples. Nicolás Copérnico, 1472, astrónomo polaco cuya obra revolucionó la astronomía al proponer el modelo heliocéntrico del sistema solar, donde los planetas giran alrededor del Sol. Su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes es una obra clave que marcó el inicio de la revolución científica. Desarrolló métodos matemáticos avanzados para calcular posiciones planetarias con mayor precisión, basándose en observaciones detalladas. Girolamo Cardano, año 1501, un matemático italiano conocido por sus contribuciones al álgebra y la teoría de ecuaciones. Resolvió ecuaciones cúbicas y cuárticas, incluyendo métodos para la resolución de ecuaciones depresivas e irreducibles. También trabajó en la teoría de probabilidad, introduciendo conceptos como el principio fundamental de la probabilidad y los métodos del juego. Rafael Bombelli, 1526, matemático italiano conocido por su trabajo en álgebra, especialmente en el tratamiento de números complejos. Desarrolló métodos para el manejo y la manipulación de números complejos, introduciendo la notación moderna y las operaciones con estos números. También trabajó con aritmética, incluyendo métodos para la resolución de ecuaciones algebraicas y problemas numéricos. François Vieta, 1540, matemático francés conocido como el padre del álgebra moderna por sus contribuciones revolucionarias al álgebra. Introdujo la notación algebraica moderna, utilizando letras para representar cantidades desconocidas y estableciendo reglas para manipular estas expresiones. Desarrolló métodos para resolver ecuaciones polinómicas, incluyendo el uso de sustituciones y transformaciones algebraicas. Giordano Bruno, 1548, filósofo italiano que especuló sobre las teorías astronómicas, incluyendo la idea del universo infinito y la pluralidad de mundos. Desarrolló ideas de la filosofía natural, integrando conceptos de la física, la astronomía y la teología en un marco filosófico. Simón
Stevin, año 1549. Matemático y físico flamenco, conocido por sus contribuciones a las matemáticas aplicadas y la ingeniería. Introdujo el sistema decimal en Europa, promoviendo su uso en el comercio y las ciencias. También trabajó en hidrostática y estática de fluidos, incluyendo el principio de la prensa hidráulica. John Napier, año 1550, es el padre de los logaritmos, matemático escocés conocido por la invención de los mismos. De los logaritmos neperianos, introdujo estos logaritmos naturales como una herramienta para simplificar cálculos aritméticos complejos. Galileo Galilei, 1564, un físico, astrónomo e ingeniero italiano conocido como el padre de la ciencia moderna debido a sus contribuciones en la física experimental, y sin embargo se mueven. Mejoró el telescopio y realizó observaciones astronómicas que respaldaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, lo que lo llevó a conflictos con la Iglesia. También desarrolló las fórmulas del movimiento y sentó las bases para la mecánica clásica, mostrando que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en ausencia de resistencia del aire. Esas famosas leyes del movimiento. Johannes Kepler, año 1571, astrónomo y matemático alemán conocido por sus leyes del movimiento planetario, primera y segunda ley de Kepler. Descubrió que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, esa es la primera ley, y que la línea que conecta un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, esa es la segunda ley. También estableció que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol, proporcionando una relación cuantitativa entre los periodos orbitales y las distancias de los planetas. Esa es la tercera ley de Kepler. Girard Desargues, 1591, matemático francés conocido por sus contribuciones a la geometría proyectiva, formuló el famoso teorema de Desargues, que establece condiciones bajo las cuales dos triángulos son perspectivos desde un punto. Es el teorema de la perspectividad. También contribuyó al desarrollo de las transformaciones geométricas conocidas como afinidades proyectivas, que son fundamentales en la geometría moderna. René Descartes, año 1596, un filósofo, matemático y científico francés conocido como el padre de la geometría analítica junto con Pierre de Fermat. Inventó el sistema de coordenadas cartesianas que permite representar puntos y figuras geométricas utilizando pares de números, las mentadas coordenadas que te hacen torturar con la geometría analítica en secundaria. Estableció una conexión profunda entre el álgebra y la geometría, permitiendo resolver problemas geométricos mediante ecuaciones algebraicas y viceversa. Contribuyó a la física con las ideas sobre las leyes del movimiento y el concepto de inercia, anticipando el trabajo posterior de Isaac Newton. Bonaventura Cavalieri, 1598, un matemático italiano conocido por el principio de Cavalieri, una técnica para calcular áreas y volúmenes mediante integración infinitesimal. Desarrolló el método de los indivisibles, precursor del cálculo integral, que consiste en descomponer una figura en un número infinito de elementos indivisibles para calcular áreas y volúmenes. Si te suena, esas ideas las retomó el gran Leibniz. Pierre de Fermat, 1607, fue un matemático francés conocido por su teorema más famoso que afirma que no existen enteros positivos tales que x a la n más y a la n sea igual a z a la n cuando n es mayor que 2. Esta conocida y famosa conjetura se conoció como el último teorema de Fermat, que fue demostrado mucho después por Andrew Wiles en 1994. Contribuyó al desarrollo de la geometría analítica junto con Descartes, como te había mencionado, además también al campo de la teoría de la probabilidad y la teoría de números, explorando problemas relacionados con los juegos de azar y la divisibilidad. Además era abogado, era el matemático por excelencia de los aficionados. Gilles Persson de Roberval, 1602, un matemático y físico francés conocido por su trabajo en geometría y mecánica. Desarrolló métodos para calcular el centro de gravedad de figuras geométricas, una contribución importante a la mecánica y a la estática.
Estudió las curvas pisoides, que son una familia de curvas que se cruzan asintóticamente en una línea recta dada. También trabajó el problema de la tangente en la geometría, anticipando el desarrollo posterior al cálculo diferencial. Y ahora empezamos con la familia más prolífica de las matemáticas, los Torricelli. Evangelista Torricelli, 1608, físico y matemático italiano conocido por la invención del barómetro y por sus trabajos en hidrostática. Descubrió el principio de Torricelli, que describe el flujo de líquidos y gases a través de pequeñas aberturas, un precursor del estudio moderno de la mecánica de fluidos. Contribuyó al desarrollo de la geometría y al cálculo integral, investigando áreas bajo curvas y volúmenes de sólidos de revolución. John Brehaut Wallis, 1616, notación infinitesimal, que la introdujo y trabajó en el desarrollo del cálculo diferencial e integral, también en la teoría de números, y desarrolló métodos para la factorización de números enteros. Escribió sobre geometría y fue pionero en el uso de coordenadas en geometría analítica. Blaise Pascal, 1623, el padre de la calculadora moderna, un matemático, físico, inventor, filósofo francés, conocido por sus contribuciones a las matemáticas y la ciencia. El teorema de Pascal formuló que en geometría proyectiva se describe propiedades de líneas y puntos de un hexágono cuyos lados están en secciones cónicas. También trabajó en probabilidad con su correspondencia con Pierre de Fermat, que con esas cartas sobre los problemas de juegos de azar hicieron matemática bellísima. Y por supuesto la máquina de Pascal, que es una precursora a las calculadoras mecánicas y fue importante para el desarrollo de la teoría de probabilidades y el cálculo numérico. Christian Huygens, 1629, científico neerlandés conocido por sus contribuciones en astronomía, óptica y mecánica. Propuso la teoría ondulatoria de la luz, que compite con la teoría corpuscular de la luz de Newton, y desarrolló técnicas para la medición de longitudes de onda y la óptica. Inventó el reloj de péndulo, que mejoró significativamente la precisión de los relojes mecánicos y fue crucial para la navegación marítima. También desarrolló principios en física matemática, incluyendo el principio de Huygens-Fresnel para la propagación de la luz. Takakazu Seki, 1642. Llegamos a las matemáticas japonesas. Conocido como el Newton japonés por su influencia en el desarrollo de las matemáticas de Japón en el periodo Edo, introdujo métodos avanzados en geometría y álgebra, incluyendo técnicas para resolver ecuaciones polinómicas y el desarrollo de fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes. También métodos que se asemejan al cálculo diferencial europeo, trabajando en técnicas para encontrar tangentes y áreas bajo las curvas. James Gregory, 1638, un matemático y astrónomo escocés conocido por su trabajo en cálculo infinitesimal y la teoría de series. Formuló la serie de Gregory para la arcotangente y contribuyó al desarrollo de series infinitas y aproximaciones numéricas. Trabajó en problemas de geometría y desarrolló métodos para encontrar áreas y volúmenes de figuras geométricas utilizando técnicas avanzadas de cálculo. Isaac Newton, 1643, el científico más grande de todos los tiempos, conocido por sus leyes de movimiento y la gravitación universal, pero aquí en matemáticas co-desarrolló el cálculo infinitesimal de manera independiente, formulando métodos de derivación e integración que son fundamentales en las matemáticas y la física moderna. También no podemos dejar de lado las leyes del movimiento, que describen cómo los objetos se mueven bajo la influencia de fuerzas, sentando las bases de la mecánica clásica. También investigó la naturaleza de la luz y la teoría corpuscular, y así como la dispersión de la luz en el prisma. Y por supuesto, la teoría de la gravitación universal, que describe la atracción mutua entre todos los objetos con masa en el universo. Hablar de Newton, también tengo un video aquí en el canal completo dedicado a él. Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646. Un matemático y filósofo alemán conocido por desarrollar el cálculo infinitesimal de manera independiente junto con Isaac Newton. Introduce la notación de diferencial y la integral que utilizamos hoy en día. Esa S alargada se la debemos a el gran Leibniz. Desarrolló métodos sistemáticos para el cálculo integral, permitiendo resolver problemas de áreas, volúmenes y sumas infinitas. Contribuye al desarrollo de la teoría de conjuntos y la lógica matemática, anticipando ideas importantes en el campo de la computación. Jacob Bernoulli, 1654, matemático suizo conocido por su trabajo en probabilidad, análisis matemático y series infinitas. Descubrió el límite de Bernoulli, una secuencia fundamental de la teoría de probabilidades que describe la frecuencia de éxitos en una secuencia de experimentos independientes. Contribuye al campo del cálculo de las variaciones y es ese problema de la curva del descenso más rápido
que se ve también en la película de Spider-Man 2. Johann Bernoulli, un matemático suizo conocido por su trabajo en cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales y mecánica de fluidos, curvas isocrónicas. Estudió esas curvas y fue el primero en aplicar el cálculo diferencial para resolver problemas relacionados con estas curvas. Trabajó también en la solución de problemas como la braquistrocona, que consiste en encontrar la curva más rápida entre dos puntos, bajo la influencia de la gravedad. Abraham de Moivre, 1667, un matemático francés conocido por su trabajo en probabilidad y estadística, formuló el teorema del límite central, que establece que la distribución de la suma de un gran número de variables aleatorias independientes y de idéntica distribución tiende a una distribución normal, siendo fundamental en la teoría de probabilidades y estadística. Contribuyó al desarrollo de la trigonometría y trabajó la teoría de series trigonométricas. Brock Taylor, 1685. ¿Quién no conoce el teorema de Taylor? Matemático inglés conocido por el teorema de Taylor, que describe cómo una función puede ser aproximada por una serie infinita de términos polinomiales en un punto dado. ¿Qué sería de los físicos sin el teorema de Taylor? Solamente estarían correteando elefantes. Realizó contribuciones significativas al cálculo de variaciones, un campo que estudia la búsqueda de funciones que optimizan ciertas cantidades. También aplicó conceptos matemáticos a problemas en física y mecánica, como el estudio de movimientos y vibraciones. Colin Maclaurin, 1698. Aquí tenemos las series de Maclaurin, que es una serie de Taylor, pero alrededor del cero. Una expansión de series de funciones alrededor del origen. Una generalización del teorema de Taylor, que contribuyó también a la geometría diferencial, la mecánica celeste, explorando el movimiento de los cuerpos celestes y las leyes del movimiento. También trabajó en matemáticas puras, aplicando métodos analíticos y geométricos a problemas fundamentales. Daniel Bernoulli, 1700, fue un matemático suizo conocido por su trabajo en estadística, mecánica de fluidos y probabilidades. Formuló el principio de Bernoulli, que describe la relación entre la velocidad de un fluido y su presión, fundamental en aerodinámica e hidrodinámica. También aplicó esos conceptos matemáticos a la teoría económica, introduciendo la utilidad esperada y desarrollo de la teoría de juegos. Es momento de ponerme de nuevo de pie para nombrar a Leonhard Euler, año 1707, matemático suizo conocido por sus contribuciones en casi todas las ramas de las matemáticas. Es el matemático con más publicaciones en el mundo. En la historia es lo mejor de lo mejor, desde el cálculo hasta la teoría de números y la mecánica celeste. La identidad de Euler, que relaciona la exponencial compleja con las funciones trigonométricas, un resultado fundamental en análisis matemático que tengo de fondo en este canal. También la teoría de grafos, que con un problema inventó la topología, así de simple, con los 7 puentes de Königsberg. Desarrolló métodos avanzados en análisis matemático, incluyendo el cálculo de variaciones, ecuaciones diferenciales y la teoría de funciones. Alexis Claude Clairaut, 1713. Fue un matemático y astrónomo francés conocido por su trabajo en cálculo y mecánica celeste. Formuló el teorema de Clairaut en cálculo, que establece condiciones bajo las cuales una función es diferenciable. También la teoría de perturbaciones en la mecánica celeste, analizando las interacciones gravitacionales entre cuerpos celestes. Trabajó en la teoría de órbitas planetarias y en la predicción de fenómenos astronómicos como eclipses y movimientos de planetas. Jean Le Rond de Alembert, 1717. Matemático, físico y filósofo francés, conocido por su trabajo en mecánica dinámica y análisis matemático. Formuló el principio de D'Alembert en dinámica, que establece que el equilibrio de un sistema mecánico inercial bajo fuerzas puede ser determinado sin considerar las fuerzas inerciales. También trabajó en la ecuación de onda, en la teoría de ecuaciones diferenciales parciales, y desarrolló la ecuación de onda, importante en el estudio de fenómenos como la luz y el sonido. También fue coeditor de la Enciclopedia, una obra monumental que recopiló conocimientos de ciencia, tecnología, artes y humanidades en el mundo. Johann Heinrich Lambert, 1728, matemático, físico y astrónomo, conocido por sus contribuciones en geometría y trigonometría y óptica. También exploró la geometría no euclidiana y la geometría hiperbólica, anticipando desarrollos en la geometría diferencial y topología. Formuló la ley de D'Alembert, que describe la cantidad de luz que atraviesa un medio opaco fundamental en óptica y fotometría. Desarrolló la proyección estereográfica y cartográfica y topográfica, una técnica para representar la esfera terrestre en un plano. Joseph Louis Lagrange, 1736, matemático italiano-francés conocido por su trabajo en mecánica analítica y teoría de números. Las ecuaciones de Lagrange, que son fundamentales en la formulación de problemas dinámicos y mecánicos en términos de coordenadas generalizadas. Realizó contribuciones significativas en la teoría de funciones analíticas, series infinitas y ecuaciones diferenciales. Aplicó sus conocimientos
conocimientos de mecánica para estudiar el movimiento de los planetas y cuerpos celestes, contribuyendo al desarrollo de la mecánica celeste. Gaspard Monge, 1746. Matemático y físico francés, conocido como el fundador de la geometría descriptiva, esencial en la representación gráfica de objetos en ingeniería e arquitectura. Contribuyó al desarrollo del cálculo integral y diferencial, aplicando estos métodos en la resolución de problemas geométricos y de mecánica. También trabajó en análisis matemático, incluyendo teoría de superficies y curvas, así como la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Pierre-Simon Laplace, 1749. El matemático, el demonio de Laplace, que decía que todo era determinista, pero estaba equivocado. Matemático y astrónomo francés, conocido por su trabajo en mecánica celeste y teoría de probabilidades. Desarrolla la teoría axiomática de la probabilidad y aplicó métodos estadísticos en diversos campos, incluyendo la física y la demografía. Formula el teorema de Laplace en mecánica celeste, que describe la estabilidad del sistema solar y la formación de los planetas. Introduce la famosísima, y me pongo de pie, transformada de Laplace, una herramienta matemática fundamental en la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales. Adrien-Marie Legrand, matemático francés, conocido por su trabajo en análisis matemático, teoría de números y geodesia. También el método de mínimos cuadrados, que utilizó para ajustar una curva a un conjunto de datos minimizando la suma de los cuadrados de las desviaciones. Investigó y contribuyó al estudio de funciones especiales como los polinomios de Legrand y las funciones elípticas. Realizó importantes avances en la teoría de números, incluyendo el desarrollo de teoremas y técnicas para resolver problemas relacionados con números primos y congruencias. Y ahora, Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768. Sin este personaje, sin este señor, no estarías viendo este video. Matemático y físico francés, conocido por la creación de la serie de Fourier y la transformada de Fourier, que sirve para mandar las señales a tu computadora, a tu celular, donde quiera que estés viendo este video. Aplicó sus estudios en la teoría del calor, desarrollando la ecuación del calor y explicando la conducción de calor en sólidos. También contribuyó al análisis matemático en ecuaciones diferenciales parciales y la teoría de funciones. Y ahora me voy a poner de nuevo de pie con el príncipe de las matemáticas, Johann Carl Friedrich Gauss, 1777. Es el matemático alemán conocido como el príncipe de los matemáticos. Realizó contribuciones significativas en todos lados: álgebra, teoría de números y geometría. Demostró el teorema fundamental del álgebra, que establece que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja. Trabajó en geodesia, cartografía, desarrollando métodos para medir la forma exacta de la Tierra, contribuyendo a sistemas de coordenadas geográficas. Trabajó en la distribución normal, eliminación gaussiana, campana de Gauss, de que describe la distribución de muchas variables aleatorias en la naturaleza. También en análisis matemático introduce la integral de Gauss, utilizada en diversos campos como la teoría de potencial y la mecánica cuántica. También tengo un video del matemático más grande de todos los tiempos, el gran Gauss. Siméon Denis Poisson, matemático y físico francés, conocido por sus contribuciones en mecánica celeste, teoría de probabilidades y electrostática. La ecuación de Poisson en física, que describe el potencial eléctrico creado por una distribución de carga eléctrica. También desarrolla la teoría de probabilidades junto con Pierre-Simon Laplace, investigando el comportamiento de variables aleatorias y aplicándoselas a problemas físicos y matemáticos. Johann Nepomuk von Bolzano, matemático y filósofo austriaco, conocido por sus contribuciones en lógica, análisis matemático y teoría de números. Desarrolló el concepto de función continua y formuló el teorema del valor intermedio, importantes en análisis real y la teoría de funciones. También ideas precursoras en lógica matemática y la teoría de conjuntos, influenciando el desarrollo posterior de estas áreas. Y cómo olvidar el teorema del Bolzano-Ballestras. Jean-Victor Poncelet, 1788, matemático francés, conocido como el fundador de la geometría proyectiva moderna, que tiene el teorema de Poncelet en geometría, que establece las condiciones bajo las cuales se puede escribir y circunscribir un polígono en y alrededor de una sección cónica. Augustin-Louis Cauchy, 1789. Sin él no tendríamos análisis matemático. Matemático francés, conocido por sus contribuciones en análisis matemático, teoría de funciones y teoría de números. Formuló el teorema de Cauchy en análisis complejo, que establece condiciones para que una función holomorfa tenga una integral definida igual a 0 sobre un contorno cerrado. Introduce conceptos fundamentales en análisis funcional y continuó el desarrollo de la teoría de series infinitas y ecuaciones diferenciales. También era un monstruo porque tenía infinidad de publicaciones. Jacob Steiner,
1796. Matemático suizo conocido por sus contribuciones en geometría, especialmente en la proyectiva, tiene el teorema de Steiner-Lemos, que establece condiciones necesarias y suficientes para que un triángulo sea isósceles. Desarrolló métodos avanzados en geometría de transformaciones y teoría de grupos aplicándolos a problemas geométricos clásicos. Trabajó en la teoría de poliedros y dio importantes contribuciones al estudio de figuras geométricas tridimensionales. Niels Henrik Abel, un matemático noruego conocido por sus trabajos en teoría de ecuaciones algebraicas y funciones elípticas, demostró la imposibilidad de resolver algebraicamente ecuaciones generales de quinto grado o superior mediante radicales, junto con Paolo Ruffini. También hizo investigaciones en la teoría de las funciones elípticas, abriendo nuevos campos en análisis matemático y la teoría de números. Tuvo también una muerte trágica. Aquí lo tengo en el canal, el video dedicado a este gran Abel. Carl Gustav Jacobi, 1804, matemático alemán conocido por su trabajo en teoría de números, álgebra, ecuaciones diferenciales y mecánica celeste. Desarrolló las identidades de Jacobi en análisis matemático, fundamentales en la teoría de funciones elípticas y en la teoría de números. Introduce la transformación de Jacobi en teoría de ecuaciones diferenciales, utilizada en el estudio de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. También trabajó y aplicó sus conocimientos matemáticos en la mecánica celeste, investigando el movimiento de cuerpos celestes y problemas relacionados con la teoría de órbitas. Gustav Lejeune Dirichlet, matemático alemán conocido por sus contribuciones en teoría de números, análisis matemático y física moderna. Introduce las funciones de Dirichlet utilizadas en teoría analítica de números para estudiar distribuciones de números primos y en la teoría de funciones complejas. Realizó trabajos fundamentales en ecuaciones diferenciales parciales, especialmente en el estudio de la conducción del calor y fenómenos de propagación. William Rowan Hamilton, 1805, matemático y físico irlandés conocido por sus contribuciones en álgebra mecánica y óptica matemática. Inventó los cuaterniones, un sistema algebraico extendiendo los números complejos, que incluye una parte real y 3 partes imaginarias. Así de loco estaba el buen Hamilton. Desarrolló la mecánica analítica, un enfoque matemático para estudiar sistemas físicos utilizando principios de energía y conservación. Carl Weierstrass, 1815, matemático alemán conocido como el padre del análisis matemático riguroso. Formuló el teorema de Weierstrass, que establece condiciones para la convergencia uniforme de series de funciones, fundamental en análisis funcional y teoría de la aproximación. Introduce funciones trascendentales que no son soluciones de ecuaciones algebraicas, ampliando el alcance del análisis matemático. También contribuyó al desarrollo de cálculo de variaciones, un campo matemático que estudia cómo cambia una función cuando se modifica una variable en una curva o superficie. Arthur Cayley, 1821, matemático británico conocido por sus contribuciones en álgebra, teoría de matrices y geometría algebraica. Se puede decir que es el padre del álgebra lineal. Introduce el concepto moderno de matrices y desarrolló métodos algebraicos para estudiarlas, sentando las bases para el álgebra lineal moderna. También trabajó en teoría de grupos, investigando propiedades de estructuras algebraicas fundamentales. Estudia invariantes algebraicos y simetrías, aplicando sus resultados en diversas áreas de las matemáticas y la física teórica. Y ahora me voy a poner de nuevo de pie con George Bernard Riemann, 1826, matemático alemán conocido por sus contribuciones a análisis complejo, geometría diferencial y teoría de funciones. Superficies de Riemann, utilizada en la formulación de la geometría no euclidiana, en la teoría de variables y la teoría de variables complejas. Y cómo olvidar la hipótesis de Riemann. Es la famosísima conjetura más importante y no resuelta en la teoría de números, relacionada con la distribución de los números primos. También desarrolló y trabajó la integral de Riemann, construyendo ese cálculo moderno que tenemos. También en análisis complejo, introduciendo conceptos fundamentales como las funciones meromorfas y las integrales de Riemann. George Cantor, 1845. Este es mi matemático favorito, alemán, conocido por ser el fundador de la teoría de conjuntos y por sus trabajos en la teoría de números y el análisis. Es el único matemático que se enfrentó al infinito, quedó loco, pero sobrevivió al fin. Desarrolló la teoría de conjuntos transfinitos y demostró la existencia de diferentes niveles de infinitud, revolucionando el concepto del infinito matemático. Se enfrentó a los grandes, entre los grandes. Jules Henri Poincaré, 1854. Matemático francés conocido por sus contribuciones en varios campos, incluyendo la topología, la mecánica celeste y el análisis matemático. También pionero en la formulación de conceptos relacionados con la teoría del caos y sistemas dinámicos. Contribuye significativamente a la geometría y la topología, especialmente con su trabajo de la conjetura de Poincaré y el análisis de superficies. David Hilbert,
1862, el último rockstar de la matemática. Conocido por sus contribuciones fundamentales en los fundamentos de la matemática y la teoría de números, formuló los famosos 23 problemas de Hilbert de 1900 que delinearon los desafíos matemáticos más importantes para el nuevo siglo. Trabajó en geometría algebraica, desarrolló métodos para resolver ecuaciones algebraicas como aplicaciones en física teórica y teoría de números. Contribuyó también en la axiomatización de varias ramas de las matemáticas, incluyendo el álgebra abstracta y la teoría de conjuntos, sentando las bases para un desarrollo posterior. Emmy Noether, la única matemática de esta línea de tiempo. Es hasta triste que no tengamos más mujeres matemáticas. Matemática alemán conocida por sus contribuciones en álgebra abstracta, teoría de números y física matemática. Noether es la diosa de la física también. Formuló el teorema de Noether, que relaciona las simetrías en la física con las leyes de conservación, un resultado fundamental en la teoría de campos y la mecánica cuántica. Trabajó en álgebra conmutativa y desarrolló métodos para estudiar anillos y módulos, influyendo en el desarrollo de la teoría de invariantes y la teoría de grupos. Promovió la educación matemática y el papel de las mujeres en la ciencia, siendo una figura influyente en la comunidad matemática de su época. Hermann Klaus Hugo Weil, 1885, más conocido por sus contribuciones en álgebra abstracta, teoría de números y física matemática. Desarrolló la teoría de grupos continuos y su aplicación en física teórica, especialmente en la teoría cuántica de campos. Trabajó la formalización de los espacios de Hilbert, fundamentales en el desarrollo de la mecánica cuántica y la teoría de operadores. Investigó profundamente la simetría en matemáticas y física, contribuyendo a la geometría diferencial y la teoría de la relatividad. Y ahora me voy a poner de pie de nuevo con el matemático más impresionante de todos los tiempos, Srinivasa Ramanujan, 1887, matemático indio conocido por sus contribuciones sobresalientes en la teoría de números, análisis matemático y series infinitas, y sin siquiera haber estudiado matemáticas formalmente, hasta que llegó en Cambridge. Te recomiendo El hombre que conocía el infinito. Esa película es una delicia y mi favorita para entender al gran Ramanujan. Descubrió numerosas identidades y propiedades en las funciones modulares que han sido fundamentales en la teoría de números y la física teórica. Las fórmulas de Ramanujan, que son sobre las series infinitas que llevan su nombre, muchas de las cuales fueron probadas posteriormente y se han convertido en una herramienta estándar en la teoría de números. Introduce la integral de Ramanujan, que conecta las funciones elípticas con la teoría de números y tiene aplicaciones en la física teórica. John von Neumann, 1903, un matemático húngaro-estadounidense conocido por su contribución a la teoría de juegos, mecánica cuántica y computación. Fundamentó la teoría de juegos con su libro La teoría de juegos en la economía y sentando las bases para análisis matemático en decisiones estratégicas. También es el padre de la computación, junto con Turing, que hizo investigaciones pioneras en mecánica cuántica, especialmente la teoría de operadores y la formulación matemática de la mecánica cuántica. Andrei Kolmogorov, 1903, es el padre de la estadística y la probabilidad, matemático ruso conocido por sus contribuciones en la teoría de la probabilidad y la estadística y la teoría de la medida. Dio y aportó la axiomatización rigurosa de la teoría de la probabilidad, estableciendo los fundamentos matemáticos para el estudio de eventos aleatorios. También desarrolló la teoría ergódica, que estudia el comportamiento estadístico de sistemas dinámicos a lo largo del tiempo, fundamental en física estadística y sistemas complejos. Contribuyó al análisis matemático, especialmente en la teoría de funciones y la teoría de la medida, siendo reconocido por el teorema de Kolmogorov en análisis funcional. Alexandre Grothendieck, 1928, matemático franco-alemán conocido por sus innovadoras contribuciones en geometría algebraica y teoría de categorías. Considerado el último gran matemático de todos los tiempos, lideró el programa de Grothendieck, que revolucionó la geometría algebraica moderna mediante la introducción de métodos abstractos y la teoría de haces. Contribuyó a la teoría de números, especialmente con su investigación sobre el concepto de esquemas y su aplicación de la resolución de problemas fundamentales. Fue el último grande que unió dos ramas de la matemática. Sergei Sobolev, 1930, matemático ruso conocido por contribuciones a análisis funcional, ecuaciones diferenciales parciales y la teoría de la medida. Introduce los espacios de Sobolev, fundamentales en análisis funcional y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Trabajó en análisis numérico y métodos aproximados para resolver ecuaciones diferenciales, aplicando sus resultados en problemas en física matemática. Contribuye al desarrollo de la teoría de la medida y la integración, investigando propiedades de funciones y conjuntos medibles. Henri Lebesgue, en la teoría de la medida, fue un matemático francés conocido por su trabajo en análisis matemático y la teoría de la medida. Introduce la integral de Lebesgue, que generaliza la noción de integral de Riemann y tiene aplicaciones más amplias en análisis funcional y teoría de probabilidades. Desarrolló la teoría de espacios de Lebesgue, fundamentales en el estudio de funciones y propiedades de convergencia en análisis matemático moderno. Formuló la teoría de conjuntos medibles, que es crucial para entender la estructura y la medida de conjuntos en contextos matemáticos y físicos. Y cerramos con el gran Grigori Perelman, que para mí es el último gran matemático de todos los tiempos. Matemático ruso, conocido por su demostración de la conjetura de Poincaré, uno de los problemas más importantes no resueltos en topología y uno de los 7 problemas del milenio. En 2003 publicó una serie de artículos donde presentó una prueba de la conjetura de Poincaré utilizando técnicas innovadoras en geometría diferencial y análisis. Por su trabajo, Perelman recibió numerosos reconocimientos, incluido la medalla Fields en 2006, aunque la declinó. Grande Perelman. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete, únete al canal. Gracias por ver toda esta línea de tiempo
para que conozcas a los matemáticos más grandes de todos los tiempos. Gracias, en serio. Y tantas posibilidades, únete a los miembros del canal. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Yo fui el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.